Los desafíos que ha enfrentado la humanidad desde la época de la modernidad y en la actual época contemporánea han sido enfrentados por diferentes teólogos protestantes, cuyas posturas teológicas han sido formuladas con el propósito de responder a las preguntas existenciales particulares de estas épocas. Bienvenidas y bienvenidos a Hablemos de Teología Contemporánea. ¿Qué tal, amigas y amigos? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Teología Contemporánea. En esta oportunidad estaremos hablando sobre el movimiento cristiano del misticismo. Comencemos diciendo que el misticismo, no en cuanto a única perspectiva cristiana, sino misticismo como movimiento general, como un movimiento religioso, son las prácticas que buscan que el ser humano pueda encontrarse con lo misterioso, con lo místico, con el misterio de Dios, con lo divino, con lo trascendente, con lo que va más allá de su comprensión. De alguna forma, todas las religiones son una forma de misticismo, pero el misticismo en particular busca que los sujetos puedan conectarse con Dios por sí mismos, sin ningún intermediario, sin ninguna práctica religiosa en particular. El misticismo busca encontrar esas prácticas espirituales que, fuera de la religión, permitan que el ser humano pueda conectarse con lo divino, con aquello que está más allá. El budismo, por ejemplo, podría ser considerado como una práctica mística, porque ellos no se consideran a sí mismos como una religión. El misticismo es como algo que nos permite conectarnos con el más allá, con lo trascendente. Nos da la posibilidad de poder construir una relación inmediata con la idea de Dios directamente, sin estar cumpliendo algún tipo de acción o protocolo religioso. El misticismo acude mucho a los elementos de la naturaleza para involucrarlos en las prácticas religiosas, en este caso las prácticas místicas. El misticismo dirá que no es necesaria la Biblia para conocer a Dios, que la única forma de revelación no es la Biblia, sino que Dios se está revelando de diferentes maneras todo el tiempo. De ahí que a los teólogos contemporáneos se les considera como místicos en vez de cristianos, porque sus ideas van muy asociadas o son muy similares a esta idea del misticismo, de que Dios se está revelando o se ha revelado de diferentes maneras, y la Biblia no es la única revelación, según los teólogos o algunos teólogos contemporáneos. El misticismo también dirá que la revelación está dada, que es necesario buscar las formas de encontrarla, que el misterio siempre se ha estado revelando, pero lo que hace la diferencia es que el ser humano decide buscar esa revelación y conectarse con Dios. Es decir, no es Dios quien busca al hombre, sino que Dios se está revelando todo el tiempo, sino que el ser humano en cierto momento decide buscar esa revelación de Dios. Entonces el misticismo dice que Dios no solo se revela por la Biblia o por Cristo, sino a través de todas las cosas, no necesariamente por medio de algo en especial. Esto también incluye que Dios no tiene nuevas revelaciones, sino que cada ser humano al acercarse a Dios puede tener experiencias diferentes. Entonces las religiones nacen, según esta perspectiva, cuando la revelación que tuvo un hombre es dogmatizada, pero el individuo no se da cuenta que está partiendo de haber encontrado una revelación individual. Pues cada persona va a tener diferentes experiencias y acceso a este tipo de revelación, que en este caso, según el misticismo, puede ser la misma revelación, pero ya que la revelación es tan grande y cada persona es un sujeto tan diferente, aunque se acerque a la misma revelación, cada sujeto lo percibirá y lo experimentará de diferentes formas, y al dogmatizar esa experiencia es que surgen nuevas religiones. El misticismo ha influenciado mucho el neopentecostalismo, pues
deja de enfocarse mucho en la literatura y comienza a buscar experiencias de algún tipo esotéricas, más allá de lo natural, y no propiamente experiencias cristianas. Buscará más experiencias trascendentales, experiencias místicas, que resignarse a lo que está escrito o a lo que ya está establecido en los dogmas. De alguna manera, el neopentecostalismo también ha sido considerado como místico entonces. Hoy en día hay una reflexión si hay cosas del cristianismo que son en realidad cristianas o místicas. Pero hay influencia mística en todas las religiones, definitivamente. Aunque obviamente el misticismo es algo más allá, es ese intento de conectarse con lo trascendente de forma práctica sin la necesidad de un intermediario, en este caso de una religión. Entonces, para concluir, el misticismo como movimiento general es un movimiento que busca que las personas puedan conectarse con lo divino por su propia cuenta sin ningún tipo de intermediario. Y de alguna forma este misticismo ha influenciado la teología contemporánea en el sentido de que el misticismo también dice que Dios está revelando de diferentes formas, que la Biblia no es la única forma de revelación, que Cristo no es la única forma de revelación, sino que Dios está revelando en todo tiempo y que el ser humano puede acercarse a esta revelación por su cuenta. De alguna forma entonces, esa ha sido una gran crítica que se le ha hecho a la teología contemporánea, el ser considerada como una teología mística. Ahora, me gustaría que también pudiéramos hablar un poco sobre la ética situacional. Esta ética vino a revolucionar la ética cristiana, pues la ética situacional se enfoca mucho en la persona, incluso si tiene que pasar por encima de los principios, mientras que el cristianismo, de alguna forma en el transcurso de las décadas y de los siglos, ha puesto primero los principios por encima de las personas. De alguna forma el sistema ético debe ser condicionado o adaptarse siempre hacia las personas. Esta ética, la ética situacional, nos invita a evaluar y aplicar la ética a cada situación, entendiendo cada situación como única y particular. La ética situacional dirá que ninguna acción es mala, dependerá justamente de cada situación. El código ético, según Fletcher, debe estar basado en el amor ágape. La pregunta es, ¿se entiende el amor ágape bajo la idea de Jesús y la Biblia o desde una perspectiva propia y subjetiva? Fletcher dice que el amor desinteresado y sacrificial deben ser los lentes con que se miren cada situación. Fletcher rescata la idea de Bonhoeffer de que la ética de Jesús fue una ética situacional, porque lo hizo en primer lugar de una forma desinteresada y en segundo lugar lo hizo sin la intención de agradar las normas legales que estaban en su momento y que de alguna forma pasaban por encima de la persona, que estaban más enfocadas en los principios que en la persona. Entonces, si mi conducta ética se basa en el amor ágape, para Fletcher, entonces se está en lo correcto. Es genuina la intención de la ética de poder entender cada situación del otro y que la decisión traiga dignidad y restauración, que cada juicio, que cada análisis que hace la ética situacional buscando resolver un asunto traiga dignidad y restauración. La ética cristiana clásica dirá que el fin no justifica los medios, pero Fletcher dice que solo el fin justifica los medios. Pero ese fin debe ser un fin basado en el amor ágape. Si está basado en un amor ágape, entonces el fin justifica el medio. ¿Cuál es el problema entonces de la ética situacional? De que todo es relativo. Para la ética situacional, todo es relativo. Según cada caso en particular, individual, se dará un juicio diferente. Cada caso es un caso único. Siempre se juzgará de forma diferente, porque siempre habrán factores diferentes en cada situación, por más que las situaciones se parezcan. Fletcher utiliza la Biblia para poder construir su ética situacional, pero es imposible leerlo convenciéndose de que Jesús en algunos aspectos utilizó una ética situacional. Por ejemplo, Jesús sanó el sábado.
y al sanar al sábado pasó por encima del principio del Shabbat, pero lo hizo porque quería dignificar a la persona y que la persona justamente pudiera disfrutar de la idea del Shabbat, que era poder descansar, en este caso, poder descansar de sus padecimientos. Fletcher utiliza varios pasajes del Nuevo Testamento, utiliza a Jesús, utiliza los Evangelios, utiliza las cartas de Pablo. Pero algo que debemos rescatar es que cuando la ética es subjetiva, ya no tiene importancia la estructura legislativa, divina o bíblica, sino que cada situación deberá ser juzgada de forma particular. El riesgo en la ética situacional es abandonar la idea del amor ágape como guía, como parámetro para poder juzgar cada situación. La ética situacional entonces es una revolución a la ética clásica, pero es una ética que merece ser tenida en cuenta, porque definitivamente el ser humano e incluso los sistemas judiciales, por más corruptos que sean, en lo más profundo de su ser buscan la justicia. Pero es evidente que aunque haya normas y legislaciones, la ética situacional va a permitir dar juicios apropiados a cada situación. Déjame cerrar con esta anécdota. A finales del mes de noviembre del año 2021, un joven americano llamado Kyle Rittenhouse fue declarado inocente después de haber sido llevado a un juicio por haber asesinado a 2 personas y haber disparado a otras personas en unas protestas en los Estados Unidos. El caso surgió y ha sido de gran interés mundial porque este joven fue declarado inocente aún cuando mató a 2 personas y sus disparos pusieron en riesgo la vida de otros cuantos más. Lo que pasó en este caso es un ejemplo perfecto de ética situacional, porque si hubiera sido aplicada una ética legislativa colocando los principios por encima de las personas, este joven hubiera tenido que ir a la cárcel por el simple hecho de haber matado a 2 personas. Pero el juez de este caso se encargó de buscar entender por qué este joven había disparado. Y descubrieron, o al menos el abogado de este joven logró explicar con mucha veracidad, que este joven había disparado porque en esa protesta los protestantes lo estaban amenazando de lincharlo, de golpearlo, de maltratarlo, de herirlo. Así que este joven, lleno de impotencia y ya viéndose en las últimas circunstancias para poder salvaguardar su vida, lo que hizo fue hacer uso de un arma de fuego en defensa propia. El testimonio del joven también corresponde a esta versión y de hecho el joven, quien es un joven de apenas 19 años, pues evidenció su inocencia y demostró con sus testimonios que lo que él dijo y lo que él hizo fue por ese motivo. Fue porque él sintió la necesidad de salvaguardar su vida. En ese caso, los cargos de los cuales se le acusaban fueron cancelados, fueron negados, y este joven salió libre, salió como inocente de este caso, incluso aunque mató a 2 personas. ¿Pero por qué? Insisto, porque en este caso se utilizó una ética situacional. Porque se entendió que este joven no mató a 2 personas deliberadamente, simplemente por placer, sino que lo hizo solamente en una intención de salvaguardar la vida propia. Entonces, en este caso, la ética situacional tuvo lugar y, bajo la perspectiva de diferentes críticos, fue una decisión muy acertada la del juez haberlo nombrado como inocente, porque este joven de alguna forma no se le puede considerar por su vida, por sus acciones, por su bagaje, no puede ser considerado un delincuente, un asesino, sino más bien una persona de bien y una persona que lo único que hizo fue defenderse en pro de su salvaguarda, de su vida propia. Entonces, creo que con esto podemos cerrar este tema de la ética situacional. Es un tema muy interesante, un tema muy de la contemporaneidad. Y asimismo terminamos este episodio. Gracias por estar conmigo y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao.